Bueno, sí, probando 2, 3. Bueno, sí. Ok. Bien, buenas noches. Qué bueno que están por acá. Creo que es el último miércoles, ¿no? El miércoles, después de, ¿qué? 15 años de miércoles. Ya para que de este viernes al otro ya ver lleno aquí, ¿no? Como el domingo, si Dios quiere. Bien, los niños pueden pasar a su clase, por favor. Bien. Pues vamos abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en Hechos capítulo 22. Vamos a continuar con la serie. Ya este es el tema 68 ya de esa serie. Yo creo que sigamos a los 100 temas. Bien, Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 6, del 1 al 5, perdón. Vamos a Hechos 22, del 1 al 5 vamos a leer. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Okay. Vamos a orar, mis hermanos, ¿está bien? Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios, en esa tarde que vamos a leer, a aprender, Señor. Te pido tu gracia, Señor, para que me ayudes a hablar tu mensaje con claridad, tu palabra con claridad, Señor, y a mis hermanos también, que puedan tener oídos atentos, Señor, y que sea un buen tiempo, Señor, que estamos aquí. Gracias, Dios, por este último miércoles, Señor, que por tanto tiempo, Señor, que en este día que nos reuníamos. Gracias, Dios, y esos cambios que hacemos es para mayor provecho, Señor, del tiempo, y que más hermanos puedan ser edificados, Señor. Gracias, Dios, por ello, por tu palabra, Señor, y por tu fidelidad en ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada el pastor nos dio una introducción a esta defensa que va a presentar el apóstol Pablo ante el pueblo y las autoridades que lo arrestaron, ¿sí? Y aquí es importante, y que creo, aunque serán pocos versículos que veremos, va a ser el punto principal ¿no? Que Pablo aprovechaba toda ocasión para predicar el evangelio, ¿sí? Él mismo decía que le había sido impuesta necesidad de hacerlo. Allá en 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Sí? En aquella circunstancia iba a poder hablar el apóstol Pablo delante de toda aquella multitud reunida contra él ahí en el templo. Y mire, no intentó el apóstol Pablo ganarse a sus enemigos, ni hizo una defensa que le justificara ante ellos, sino que expuso su pensamiento y la razón de sus actividades. El apóstol Pablo tenía un cuadro complicado, ¿no cree? Sí, estaban todos contra él solo. Sí.
Y cuando mis hermanos nos encontramos en situaciones similares, y digo similares porque pues hasta ahorita no he sabido de alguien aquí presente que lo hayan tratado de apresar por predicar el evangelio, ¿no? O sí, hay alguien. Bueno, el punto es que tal vez nos hemos encontrado en situaciones que por exponer lo que creemos ya chocamos con otros, ¿no? Creo que eso es más común día a día. Y hace un tiempo les decía que el decir que uno era cristiano, en lo personal hasta te miraban diferente o se comportaban de otra manera solo porque yo estaba ahí, ¿no? Digo, no todos, pero sí varias personas así lo hacían, ¿no? Como que, mira, es cristiano, pues acá vamos a comportarnos de otra manera, ¿no? Pero hoy en día puede significar sinónimo de confrontamiento, de que la otra persona puede verse, de ponerse a la defensiva al hablarles del pecado, porque pues no quieren escuchar lo que hacen no es agradable a Dios, o en redes sociales, ¿no? Poner alguna publicación, algún comentario, pudiera ser merecedora de una sanción, ¿sí? Etcétera. Y también pudiéramos ser tentados, mis hermanos, a entrar en controversia, ¿sí? Esa es la carne. Pero el apóstol Pablo nos ubica y no trata él de ganar algún debate, ¿sí? Solo es exponer el evangelio y que el Señor hiciera la obra en los que iban a escucharlo. Porque tenemos que recordar a mis hermanos, a la hora de presentar defensa a nuestra fe, a quien demande, como lo dice en 1 de Pedro 3:15. Ya lo conocemos, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo hay que hacerlo? Con mansedumbre y reverencia, o en humildad, ¿sí? Pudiéramos bien usar esta palabra, ¿sí? Entonces, recordemos que es atacar, en el buen sentido lo digo, atacar el argumento y no a la persona, ¿ok? Eso en lo personal tengo poco aprendiéndolo y lo sigo aprendiendo, porque luego la carne quiere ganar, ¿no? De que me estoy sintiendo atacado o acorralado y queremos atacar a la persona, y no es atacar a la persona, no, es atacar el argumento, con humildad. Y a veces, al entrar en el calor de una discusión, eso es lo que más falta, ¿no? Humildad. Pero bueno, es el Espíritu Santo que nos ayuda a tener dominio propio, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 de Hechos 22. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Versículo 2, y al oír esto, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Hasta ahí. El auditorio en el que se estaba enfrentando Pablo, en el que estaba exponiendo Pablo su mensaje, era mayoritariamente judío, entre los cuales había cristianos y no cristianos, pero todos ellos celosos de la ley, como lo dice en Hechos 21:20. Pablo había sido acusado de hablar en contra de la ley y del templo, como lo dice unos versículos más atrás, en Hechos 21:28. Y el discurso se pronuncia ante una audiencia muy hostil, ¿sí? Si bien los cristianos no le odian como los judíos extremistas, no están tampoco de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo, especialmente los que habían sido influenciados por los más celosos de las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Y a causa de ello, Pablo opta por presentarse como uno de ellos en cuanto a ascendencia e informarles sobre las razones para su ministerio entre los gentiles. No trata de rebatir los cargos que se habían formulado contra él, sino contarles a todos su historia personal, que lo veremos la próxima semana, y hablarles de su compromiso personal con Dios. ¿Sí?
Y repito, Pablo está a punto de, en primer lugar, decirle su origen, presentar sus credenciales, ¿sí? De lo que él también en su entendimiento hacía para Dios, de lo radical que él era en su obra ministerial. O sea, perseguir, encarcelar y castigar creyentes y a algunos darles muerte. Para hacer eso es porque realmente tienes un celo por lo que creías, ¿no? Esto me hace pensar, hermanos, que necesitamos escuchar siempre lo que otros tengan que decirnos antes de nosotros emitir un juicio. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí estaban enojados con Pablo, lo iban a encarcelar, porque según ellos había profanado el templo. Pero Pablo iba a dar su réplica, su explicación, ahora sí que su versión de las cosas. Y qué importante es, mis hermanos, hacer esto. Escuchar, porque así se van a aclarar muchas cosas. Aunque para Pablo en esta ocasión no iba a ayudarle porque lo iban a encarcelar y lo tendrán preso un tiempo. Eso lo verán más adelante. Compareciendo ante otras autoridades. Lo van a llevar ante otras autoridades. Pero de esta parte podemos rescatar esto. Escuchar antes de juzgar. Y Pablo llama la atención, como leíamos en el versículo 2, al hablarles en su lengua que ellos podían entender, pusieron aún más atención. Y cuando Pablo les dice, oíd, en el versículo 1, él usa la misma expresión que usó Esteban allá en Hechos capítulo 7, cuando presentó su defensa ante el Sanedrín. Y este oíd significa escuchen con atención. Es una manera respetuosa de iniciar un discurso, ¿sí? Es una manera muy respetuosa de empezar a exponer algo. Escuchen con atención. Y además lo hizo en arameo, su idioma habitual. Pues con aún mayor razón iban a poner ellos atención. Y Pablo les dice, hermanos y padres. Mire, palabras amorosas o de estima. Pero esos hermanos y padres no se comportaban como tales, pues querían matarlo, querían encarcelarlo. Sin embargo, van a escucharlo, ¿sí? Ya de aquí Pablo ya nos pone un ejemplo, ¿no? Estaba el cuadro en contra de él y hermanos y padres, o sea, con respeto, ¿no? Ya desde ahí nos está poniendo un ejemplo. Entonces van a escuchar a Pablo en este momento. Versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. En su presentación personal, Pablo hace referencia a 4 aspectos de su persona. Número 1, su origen nacional. Número 2, su lugar de nacimiento. Número 3, su formación religiosa. Y 4, su condición personal. Entonces, ya de entrada, era judío. Los que estaban ahí se sentían orgullosos de ser judíos. Unos por nacimiento, otros por aceptación de las costumbres y prácticas ceremoniales que habían abrazado. Pablo era uno de ellos. Además dice que nació en Tarso, una ciudad de Asia Menor que actualmente sería Turquía. Geográficamente por ahí lo ubicaríamos como actualmente. Y los oyentes de Pablo tenían ante ellos a un hombre judío de raza y romano por nacimiento. Ya esto implicaba muchas cosas. En primer lugar, no podía ser juzgado a la ligera. Era uno de ellos, por eso él los llamó hermanos y padres. Era de los suyos, aunque con sus hechos ellos no lo reconocían así, pero tenían temor. Sí, más adelante también lo dice. Dice que fue criado en esa ciudad, en Jerusalén, lo que hace suponer
que desde pequeño Pablo fue instruido, educado en su educación, vaya la redundancia, en su educación religiosa, desde muy pequeño, que sería el tercer punto de su presentación. Y dice que fue educado bajo los pies de Gamaliel. Y esta palabra instruido, mis hermanos, da el sentido que desde niño fue enseñado. O sea, era alguien preparado desde muy joven. Y de este Gamaliel, bien conocido entre los judíos, lo conocían como Rabán Gamaliel el Viejo. Y cuando digo la palabra viejo no es en ningún sentido peyorativo, ¿no? Ni ofensivo, ¿sí? Cuando dice el viejo es porque era alguien muy sabio, ¿sí? Avanzado en edad, pero muy sabio. Entonces, Rabán Gamaliel el Viejo, como así se llamaba, era considerado como el más destacado de los maestros de aquellos tiempos, ¿sí? Su padre, el padre de Gamaliel, se llamaba Simón, y su abuelo Hilel, célebre fariseo y miembro del Sanedrín, doctor en la ley y representante del sector liberal del judaísmo, oponente a la escuela estricta de Shammai, ¿sí? Otra corriente. Y Gamaliel tuvo una notoria intervención en el Sanedrín a favor de los apóstoles, salvándolos de una condena severa o incluso la muerte, allá en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 42. O sea, ya era conocido Gamaliel, ¿sí? La sabiduría y tolerancia de Gamaliel lo hacían que se le considerara como uno de los fariseos más nobles, ¿sí? Fue el primero en llevar el título de Rabán, que significa nuestro maestro, en lugar del de Rabí, que significa mi maestro, ¿sí? Según una referencia de Simón Kitzmaker, los rabinos acostumbraban a decir: por el tiempo cuando Rabán Gamaliel el Viejo murió, cesó el respeto por la Torá, y la pureza y la abstinencia murieron al mismo tiempo. O sea, era alguien pues era el más picudo, ¿no? Era el lápiz más afilado de la caja, Gamaliel, ¿sí? Y él fue el maestro de Pablo. Y la expresión, mis hermanos, a los pies, procede de la costumbre de aquellos tiempos, cuando en las clases de los alumnos se sentaban en el suelo, rodeando al maestro que ocupaba un asiento más elevado. Como ya lo mencioné, Gamaliel era considerado el maestro más sabio de sus tiempos. Es como si dijéramos ahorita en la actualidad que si estudiáramos en la universidad más prestigiada de nuestros tiempos, ¿no? O sea, la UAPS, ¿no? Por ejemplo. No se crean, ¿no? Hay varias con mucho prestigio, ¿no? En nuestro país, en Latinoamérica, sí. Entonces, cuando alguien nos dice que estudió en tal escuela, bueno, pues uno ya estaba cuadrando, ¿no? No, pues estudié ¿cuál le gusta? En Harvard, la más popular, ¿no? Oxford, Yale, aquí en México, la UNAM, el Poli, ¿verdad? Que son muchas universidades. Uno como que, bueno, pues sí, está pesado este vato, ¿no? O sí, pues me cuadro. Y bueno, ese es el caso de Pablo, ¿sí? Estudió con el mejor de sus tiempos, ¿sí? Era alguien muy bien preparado desde joven. Pasó un buen tiempo aprendiendo con su maestro. Y fíjese que, cómo me gusta pensar en ese tipo de dinámica a los pies del maestro. Imaginarse por un momento a Pablo de pequeño, joven, escuchar a su maestro, alguien sabio, temeroso de Dios, inteligente, enseñando con humildad y servicio a aquellos que lo escuchaban, sus alumnos. Sí. Pudiéramos imaginarnos en una escena, ¿no? A Gamaliel y sus alumnos sentados en la pradera, en un campo, Gamaliel sentado sobre una roca o un tronco,
y sus alumnos sentados en el suelo escuchando con atención. Es una imagen muy, muy bonita, ¿sí? Y seguramente así eran la mayoría de las clases que recibían. Y ahora, ¿se imagina estar así a los pies de Jesús? Escuchar con atención cada palabra que sale de Él. Yo creo, mis hermanos, que es como nos quiere tener el Señor Jesús, a sus pies, y Él enseñándonos con paciencia, amor, sabiduría. El maestro de maestros. Sí. La verdad que sí me conmueve imaginar un cuadro así, una escena así. Estar escuchando al maestro. Y bueno, repito, entonces ya de entrada vemos que Pablo era alguien bien preparado. ¿Sí? Y sigue diciendo el versículo 3, perdón. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Repito, Pablo fue muy bien preparado, sabía las tradiciones, no era un improvisado, conocía la ley de sus padres, por lo que reafirmaba que era uno de ellos, ¿sí? Al principio dijimos, no, dijo, padres y hermanos. Entonces era uno de ellos y no un profanador del templo como ellos pensaban. Luego dice algo muy contundente: celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, así como ustedes son celosos de Dios, decía Pablo, yo también lo soy. Pablo se sigue identificando como uno de ellos. Entonces, ¿son celosos de Dios? No, eso no es nada, ¿no? Yo lo soy más todavía. La palabra celoso no tiene nada que ver con la connotación negativa que hoy le damos hoy en día. ¿Sí? Recuerdo las primeras veces que escuché esa palabra celoso en la Biblia, yo sacaba de onda, ¿no? Como que chocabas. Pero bueno, la palabra celoso aquí se traduce como anhelar. ¿Sí? Anhelar. Y Pablo, aunque era celoso, ese celo que él tenía antes de que el Señor lo encontrara, ese celo no lo tenía bien ubicado, pues él perseguía hasta la muerte a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él en la misma manera de pensar como él lo hacía, sobre todo si era judío. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses 3, 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no solamente era de mente bien instruida, sino de corazón extremadamente celoso. El sumo sacerdote y los ancianos le eran testigos del ardor con que persiguió a la iglesia como un enemigo mortífero. Menciona todo esto para poner un mejor relieve el tremendo cambio que se había operado en él por la pura gracia de Dios. Y Pablo, mis hermanos, estaba diciendo quién era, ¿sí? ¿Quién había sido? Pero también iba a contar cómo él cambió y lo que ahora él hacía. Y esto, al leer esos pasajes y ver lo que Pablo hacía y ahora lo que él hace, me hace pensar en qué increíble es el Señor. Transformó completamente la vida de Pablo de ser un perseguidor de la iglesia, se convertiría en plantador de iglesias.
Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes el Señor ha transformado su vida verdaderamente? Mire, probablemente unos tengan un testimonio más impactante, por así decirlo, ¿no? Uno entre comillas, más impactante que otros, que lo sacaron de las drogas, de la bebida, de los vicios, ¿sí? Me acuerdo cuando era joven y escuchaba esos testimonios, y yo decía, bueno, pero pues a mí el Señor, ¿de qué me sacó a mí? ¿No? Yo nunca anduve en eso, pues siempre he sido muy tranquilo, un niño de casa, ¿no? Y a veces entras en ese choque, ¿no? Bueno, pero pues como yo no tengo nada importante que decir, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Si otros, tienen un testimonio más impactante que el mío, ¿no? Pero mis hermanos, los que no tenemos ese testimonio impactante, en lo personal sabrá, a nosotros también el Señor nos cambió, ¿sí? Claro, seguimos en el proceso, pero a todos nos cambió el Señor, ¿sí? Tal vez no tengamos un testimonio apantallante, ¿sí? Pero Dios sabe lo que había en nuestro corazón. Mentira, orgullo, malos pensamientos, impureza, codicia, avaricia y una lista de linduras, ¿no? Diría el pastor Raúl, que salen del corazón. Vamos por favor a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23. Perdón, creo que no, está mal la cita, mis hermanos. Yo si alguien puede ayudarme. Pero es cuando el Señor Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Mande? Mateo 15, 19. Gracias, Bruno. Mateo 15, 19. Aquí está. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ahora, mis hermanos, que no hay eso en nuestro corazón, es porque el Señor nos renovó, nos transformó, nos cambió. Y repito, esto también es un testimonio que el Señor puede usar al momento de que compartamos a otro y ser de bendición. Porque así como usted y como yo, hay muchos que estarán pasando por lo mismo. Y mire, sin meterse en grandes problemas, pero el corazón de todos es el mismo. Y la transformación que da el Señor por medio del arrepentimiento es lo que quiere hacer con todos, tengamos o no un testimonio impactante. ¿Sí? Y les digo eso, mis hermanos, porque de verdad, cuando, repito, era más joven, sí me llegaba a agüitar, ¿no? O a lo mejor me faltó ser más vago, decía yo. No, de verdad, porque uno se crea ideas. Pero bueno, el Señor me libró de cosas, ¿sí? Tal vez si hubiera sido vago, no estaría aquí, no lo sé, ¿no? Así que no se agüite, no, es que yo tengo algo importante que decir. Todos tenemos un corazón que el Señor transformó, ¿sí? Así que eso no, que no se autodesacredite, ¿sí? Pero volviendo al versículo 3 de Hechos 22,
Dice que los judíos eran celosos de las cosas de Dios y más concretamente de las formas legales porque no tenían un conocimiento pleno de lo que el Señor demandaba. Este celo que Pablo tenía era un celo ciego, mal orientado, envuelto en un fanatismo religioso. Y una situación semejante se produce en todos los que desean honrar la doctrina, pero ignoran al Dios de la doctrina. ¿Sí? Eso le pasaba a Pablo. Y hay muchos creyentes que son celosos de su denominación, de su historia, de sus tradiciones, de su forma de entender la santidad, pero ignoran absolutamente el amor y la comunión, que son demandas esenciales y mandatos concretos establecidos por Dios. Son celosos del sistema, pero viven cargados con preceptos y cargan con ellos a quienes Dios ya ha hecho libres. Y Dios nos libre, mis hermanos, de ser celosos de alguna institución y ponerla por encima de Dios. Y hay que recordar que nuestra fidelidad debe de ser a Dios, ¿sí? Y no a ninguna institución de esta tierra, no a ningún hombre, sino a la palabra de Dios. Repito, hay que ser celosos de Dios y no de ninguna tradición. Sí. Versículo 4 de Hechos 22. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Una vez que el apóstol Pablo hizo su presentación, comenzó diciendo lo que él hacía, ¿sí? Y lo que él hacía era algo sumamente peligroso, atrevido, radical, por el celo mal ubicado que él tenía. Y perseguía a la iglesia. Pablo, en otro tiempo, quería destruir la iglesia. Gloria a Dios, porque ahora la quería edificar. ¿Sí? Y repito, mis hermanos, qué increíble es el Señor. Le cambió, le transformó el corazón a Pablo. Y lo que antes hacía, bueno, ahora es totalmente lo contrario. Y me hizo preguntarme esto, bueno, ¿cuántos? Digo, es un sentido figurado, ¿no? Es un decir lo que voy a decir. ¿Cuántos Pablos no estarán allá afuera? Con un potencial para servir al Señor, pero siguen en sus pecados, que si hicieran contacto con el Señor, que el Señor transformara sus vidas, serían personas que tal vez harían cosas que usted y yo no hemos hecho. Claro, la obra es del Señor, ¿sí? Él hace con quien esté dispuesto y disponible. Pero ¿qué de aquellos que en las manos del Señor serían unos valiosos instrumentos? ¿Sí? Y por no predicar el Evangelio no han llegado a los pies del Señor. Y es lamentable que, y no dudo que haya muchos miles que pueden ser instrumentos valiosos en las manos del Señor, como más adelante se va a decir de Pablo, sí. Pero tenemos que predicar, esa es la realidad. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a no ser insensibles a este llamado de predicar su palabra. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Gálatas 1:23. Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Una vez más, aquí está. Pablo era un perseguidor, ahora es un edificador de la iglesia. La transformación, mis hermanos, que produce el Señor en la vida del ser humano es maravillosa. No se puede describir de otra manera. Y repito, hace rato hice la pregunta, ¿usted y yo hemos sido transformados por el Señor? Hay un cambio evidente en nuestras vidas, hay un cambio que
que en nuestra casa, ¿sí?, con los más cercanos, con los hijos que viven en casa todavía, con nuestros padres, hermanos, los que estamos casados con nuestras esposas, esposos, hijos, ¿se nos nota el Señor? ¿Se nos nota el que el Señor nos haya transformado? Pablo, en su persecución, iba de casa en casa, investigando si había a quien encarcelar. Ahora ese que iba persiguiendo de casa en casa, iría de ciudad en ciudad para edificar y hacer crecer al pueblo de Dios. Repito, es la obra del Señor en el ser humano. Un cambio total. Sí. Y el Señor, repito, mis hermanos, es algo que quiere hacer en la vida de cada uno. Transformar nuestras vidas. Sí. Y hay una frase, ya la han dicho aquí, ya la hemos escuchado, ¿sí?, que si el Evangelio, si no nos ha transformado, es porque no nos ha llegado, ¿sí? Pablo tuvo un encuentro con el Señor, que lo veremos la próxima semana, ¿sí? Ya lo vimos, pero lo vuelve a comentar Pablo, y más adelante lo vuelve a decir también. Pero son esos encuentros con el Señor, mis hermanos, que nos transforman. La pregunta es, ¿pasamos tiempo con el Señor? ¿Pasamos tiempos de calidad con el Señor? Si es así, seremos transformados. ¿Y sabe qué? Se nota. Se van a notar. ¿Sí? Y también se va a notar si no los tenemos. Pablo fue transformado y ahora estaba delante de un pueblo hostil, presentando defensa de lo que él hacía y de lo que él ahora hace. Vamos al versículo 5 y último de Hechos 22. Lo último del día de hoy, ¿no? Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. La persecución contra los santos no tenía límite, no discriminaba hombres y mujeres por igual. Y aquí Pablo está confesando su espíritu homicida delante de su público. Vamos por favor a Hechos, capítulo 26. Ahí más adelantito, Hechos 26, repito, aquí esa es una de las otras veces que Pablo vuelve a presentar relatar su conversión. Hechos capítulo 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, yo lo aprobé. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Era una fichita Pablo, ¿no? Pero repito, el Señor lo transformó. Las autoridades, mis hermanos, avalaban el trabajo de Pablo. Fue a Damasco armado de cartas que lo acreditaban como emisario del sumo sacerdote y del Sanedrín de Jerusalén. Estas cartas lo autorizaban a procurar el arresto y la extradición de los discípulos que habían buscado refugio en aquella antigua ciudad siria. La persecución que Pablo hacía, mis hermanos, a los santos no era menor. Mis hermanos, literalmente estaba entre la vida y la muerte.
en que si los encontraba o no. Y todo esto, repito, avalado por muchos de los que de ahí se encontraban escuchando. Pero repito, la historia es otra ahora, porque el Señor se le reveló, se encontró con él. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Hermanos, Pablo tenía que presentar su defensa una vez más y lo seguirá haciendo. Tenía que dejar en claro quién era y cómo había sido su conversión, porque los que estaban ahí era de gente que sí lo demandaba. El ambiente era hostil, pero en medio de todo ello, Pablo les contó todo. Esto que hoy vimos son las bases del relato de su conversión, que será la próxima enseñanza. Pero lo que podemos ver de esto es, como lo dije en un principio, lo que podemos rescatar de esto es que en medio de un ambiente nada favorable, él predicó el evangelio. No ocultó nada. Lo expuso a la luz de todos. ¿Sí? ¿Y qué aplica para nosotros el día de hoy? Que tenemos que hablar el mensaje, mis hermanos, el mensaje del Señor, dejando a un lado el temor, la vergüenza, la indiferencia, para que otros sean alcanzados, así como usted y yo lo fuimos un día. ¿Sí? Y les repito, mis hermanos, creo que no hay situación, no hay persona que el Señor no pueda cambiar. Sí. Sea cual sea. Mire, esos ateos, soberbios, orgullosos, son los que están al borde de creer. Sí. Cuidado con aquellos que son más indiferentes, ¿sí? Que son ni fu ni fa, ¿sí? Y esto tal vez puede ser un poco más difícil, pero no imposible, ¿sí? Pero la responsabilidad de nosotros es compartir la palabra de Dios. Y como lo decíamos al principio, aunque sea un ambiente hostil, hacerlo con respeto, con humildad, aunque nuestra carne nos quiera ganar en dar bibliazos, ¿no? Pero recordemos que es a atacar, en algún sentido, el argumento, no a la persona. Porque el Señor transformará vidas. Y cierro con esta pregunta. ¿Nuestra vida ya ha sido transformada? ¿Se nos nota el Evangelio? Es una pregunta para que la responda entre usted y el Señor. ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? ¿Se puede poner de pie, por favor? Pues si aprendió algo, dele gracias por eso, y si lo ayudó a reflexionar en algún punto, eso que aprendió, pues pídele al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos ayudas. Nos ayudas, Señor, en todo momento, Dios, y nos haces. Y una manera de ayudarnos es llevándonos a reflexionar, a meditar, a pensar, Señor, en cómo vivimos, Señor, y si esa vida que vivimos es de una vida transformada por tu palabra, Señor. Seguimos aprendiendo del apóstol Pablo, y tú ahora sí lo estableciste en tu palabra, que aprendiéramos de él por medio de tu palabra, que tú transformas vidas, Señor. Tú transformas vidas y las transformas, Señor, para ser instrumentos útiles para ti, Señor. No transformas vidas para que nos vaya mejor, no transformas vidas para darnos dinero, no transformas vidas para darnos comodidades,
No transformas vidas para que la pasemos bien en esta tierra. No, Señor. Tú transformas nuestras vidas para que te sirvamos, para que sirvamos a la iglesia, para que sirvamos a los perdidos, Señor. Dios, si los de nuestro alrededor, Señor, los más cercanos, nuestra familia, amigos, no han visto un cambio verdadero en nuestras vidas, haznos reflexionar, Señor, si verdaderamente estamos viviendo una vida que te agrade, Señor. Se trata de agradarte a ti, Señor, no a nadie más, Señor. Se trata de agradarte a ti y en consecuencia seremos de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, y aquí estamos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos llevas a pensar, a reflexionar. Muchas gracias, Dios, y queremos ser obedientes, Señor, y ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.